Bueno, vamos a continuar en esta noche con el tema El Templo de Dios, parte 2. El Templo de Dios, parte 2. Y para hacer un breve resumen de lo que aprendimos la semana pasada, una de las cosas más importantes que quisimos establecer, ¿verdad? Con la enseñanza y con la lectura y con el tiempo que nos tomamos con la misma, era dar una enseñanza un poquito histórica, ¿verdad? Lo que sucedía en el antiguo pacto en cuanto al templo de Dios se refería, que al principio era el tabernáculo, ¿verdad? Que era algo móvil que se movía de un lado a otro, de un lugar a otro. También quisimos establecer la razón por la cual existía el templo de Dios, no los templos de Dios. Y el propósito principal de ese templo era para ofrecer sacrificios, holocaustos, ¿verdad? Esos sacrificios y esos holocaustos también lo aprendimos, no solamente en la clase de la semana pasada, sino también en la clase del libro de Hebreos. En la clase del libro de Hebreos, donde hablamos de que Dios, o Cristo Jesús, era el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote más sublime para nosotros, y ahí también aprendimos la diferencia entre el sacerdocio levítico y arónico, que era según la ley, y el sacerdocio de Cristo, que es eterno. Las personas que ministraban en el templo de Dios en el antiguo pacto eran precisamente solamente los sacerdotes levíticos y los sacerdotes del orden arónico. Nadie más podía servir en ese templo, nadie más podía ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, nadie más podía entrar al lugar santísimo, sino solamente el sacerdote. Este sacerdote tenía que ofrecer sangre ajena, porque él no podía ofrecer su propia sangre porque estaba en un cuerpo de pecado, ¿no? Entonces él tenía que ofrecer sangre ajena por su pecado y por los pecados del pueblo. La razón por la cual de generación en generación ese sacerdocio iba siendo reemplazado es porque los hombres, ¿qué cosa? Morían. Todos los sacerdotes eventualmente morían y tenían que ser reemplazados por alguien que viniera de la línea genealógica de los levitas y de Aarón, el sacerdocio arónico. Tenía que ser su generación, ¿correcto? Su generación. Dios en su sabiduría, lo que estudiamos el lunes pasado, es que cuando el templo fue destruido en el año 70, después de Jesucristo, los judíos sufrieron una esparción, fueron esparcidos alrededor del mundo entero. Entonces, para encontrar esa línea, si se quisiera volver a establecer un nuevo templo, vamos a suponer que ellos construyeran un nuevo templo, es casi imposible buscar esa línea sacerdotal que pueda servir según la ley. Sería imposible encontrar esa línea sacerdotal para que encontremos un sacerdote que continúe haciendo o pueda hacer los sacrificios por el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros mencionamos algo muy importante el lunes pasado, y es que el templo pertenecía al antiguo pacto. Por lo tanto, si el antiguo pacto iba a finalizar, ese templo iba a ¿qué? A finalizar. El propósito del viejo pacto cesó. El propósito del templo cesó. El propósito del viejo pacto era la ley, los mandamientos, los sacrificios en el templo. Una vez llegada la gracia, quitada la ley, caducada la ley, el fin de la ley es Cristo, se termina la ley y entonces se termina el templo. Llega la gracia y llega el Espíritu Santo. Ahora ya Dios no mora solamente en un templo, como en aquel entonces, o un templo, no muchos. Ahora entonces mora ¿dónde? Por la fe en nuestros corazones. Ahora, otra razón también por la cual nos gusta aclarar estas cosas y estos puntos importantes y elementales realmente, porque eso está escrito, esto es historia. Esto no es muy complicado ni difícil. Lo que
Tenemos que querer, ¿verdad?, conocer la verdad y ver tal y como es la verdad dentro de la parte histórica, dentro de la palabra, dentro del Evangelio. Una de las razones también por la cual creo que es necesario es porque creo que no nos debemos quedar callados ante las injusticias y ante el abuso que se tiene, ¿verdad?, con la palabra. Los pastores, los falsos apóstoles, falsos ministros, usan el asunto del templo para manipular a las personas, para manipular a las ovejitas. Dicen que tuvieron visiones, sueños, que Dios le dijo, mira, aquel terreno que está allá, tienes que construirme una iglesia, tienes que construirme un templo. El Señor me dijo, el Señor me mandó. Entonces, lo que termina sucediendo es de que los que son o los que proveen el financiamiento de esa construcción son los mismos feligreses, las mismas personas, ¿verdad? Y es para levantar algo que realmente no tiene ningún tipo de valor espiritual, no tiene ningún tipo de beneficio espiritual para nadie. Tiene un beneficio económico para la persona que construyó el edificio, ¿no?, que por lo general es el ministro que está enfrente de esa organización. Entonces, luego de montar un edificio de esa magnitud, sea grande, sea chiquito, sea mediano, entonces hay que hacer reverencia a ese lugar, hay que portarse bien dentro de ese lugar porque esa es la casa de Dios, ahí donde mora Dios. Cuando es un error, nosotros entendemos de que, según Hechos 17, que lo vamos a leer ahorita, el apóstol Pablo enseñó, y la palabra enseña de que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. También nos dice la Escritura que no hay absolutamente nada que nosotros nos podamos imaginar para buscar de alguna manera darle gloria a Dios con nuestra imaginación humana, levantar el templo de oro, plata, piedras preciosas, lo que tú quieras, pero nada de eso puede honrar la verdadera gloria de Dios. Yo estaba viendo unos videos en el internet en cuanto al universo. Y si tú quieres ver la grandeza de Dios, estudia el universo. El universo muestra la obra de sus manos. Pero eso es algo inmenso, infinito, grandísimo. No sé qué palabra usar, majestuoso el universo. Estamos hablando de galaxias tras galaxias, de cometas, de cosas que están sucediendo en este momento ahí en los universos, en las galaxias, estrellas siendo creadas, estrellas siendo destruidas. Eso está activo constantemente. Los grandes black holes, los huecos negros, que son un misterio para la ciencia. Entonces, eso sí, tú quieres admirar la grandeza de Dios, vamos a ver los cielos, vamos a ver su creación, pero no lo que un hombre puede hacer aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos abrirle los ojos con el entendimiento correcto, adecuado a los bendecidos que nos escuchan, y también abrirle los ojos para que no se dejen estafar, para que no se dejen manipular, para que no se dejen esclavizar por doctrinas de hombres, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ir a Hechos 17, por favor. Si hoy en día Dios le revela o le muestra o le habla por sueño, por lo que tú quieras, a alguien para que levante un edificio, y le diga, esa es mi casa, pues se contradijo con lo que él mismo reveló en su palabra. Porque él es claro cuando dice que él no mora en templos hechos por manos de hombres. Entonces, lo que esa persona dice que oyó, vamos a suponer que oyó algo, es sencillamente una obra de su conciencia. Eso es lo que él entiende, eso es lo que él escucha, eso es lo que él interpreta. Violar la ley de Dios era algo serio, algo muy serio. Entonces, la gracia viene siendo esas aguas, junto a aguas de reposo me pastorearás. Dice, confortarás mi alma. Lo único que conforta el alma de un ser humano es la gracia del Señor. No hay otra cosa. Pues la realidad es que no tenemos que hacer nada de lo que exigía la ley.
Ya con solo eso, estamos libres de eso, correcto. Okay. Hechos 17, 16, por favor. Vamos a leer rapidito eso, que ya lo leímos el lunes pasado. Hechos 17, 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El evangelio de Jesús y la resurrección. Dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. ¿Por qué lo adoramos? Porque no hay ningún otro Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios. Pues sin conocerles a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Qué hizo? El mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Qué hay en el mundo y todas las cosas? Una infinidad de maravillas. Fíjate cómo él antecede a lo que dice del templo. Él primeramente dice: ese Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay. En otras palabras, le está diciendo que ese Dios no conocido es un Dios grande y poderoso. Grande y poderoso. Entonces después le dice: mira, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir antes. Él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es un Dios grande. Es un Dios poderoso. Es un Dios majestuoso. Dios no tiene necesidad de nada. Es más, nosotros necesitamos de Él. Él no tiene necesidad de nada. Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es omnipotente, todo lo puede, el principio, el fin, el alfa, la omega. Entonces leo del 24 otra vez, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es Señor del cielo y de la tierra. El apóstol Pablo lo engrandece primero, para que ellos se den cuenta que por esa grandeza Él no cabe en un templo de 4 paredes. Dice: siendo Señor del cielo y de la tierra. Claro, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Tú te has dado cuenta cómo hablan con ese orgullo, ¿verdad? Cuando hablan de las cosas que han construido hoy en día. Pero es una fantasía. Se han dejado llevar por una fantasía. Porque aquí dice que no es honrado por manos de hombres. ¿Y quiénes hacen las construcciones? Los hombres. Pero cuando ellos piensan que él están honrando a Dios, están deshonrando a Dios. Porque están diciendo que ahí va a habitar el Señor, que eso es para el Señor, que eso es un templo del Señor, cuando Él es Señor del cielo y de la tierra. Entonces dice: no, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Eso no es que Él necesite de algo, es que nosotros necesitamos de Él.
que nos dé vida y aliento, y que nos dé todas las cosas que necesitamos. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. En otras palabras, Dios es soberano. Dios es soberano. Él es el que prefija los límites. Él es el que limita los tiempos, la habitación de nuestra vida, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando por la evidencia de la creación, puedan hallarle, se puedan dar cuenta de que Él es real. Porque estaban hablando de una gente que ponían al Dios no conocido. Pero ese Dios no conocido, les dice esta gente, es palpable, míralo en la creación, en su poderío. Dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros o de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿No has conocido tal vez a alguien que te dice, no, pero es que eso es para nosotros como humanos, lo que queremos es ver algo, ver una estatua, ver una foto, eso es algo humano, eso es una sabiduría humana. Pero Dios dice aquí que no es honrado a través de esos medios. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Eso está claro, mi hermano. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, eso es ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que tengan un cambio de mente, ¿correcto? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y aquí viene el cambio de mente que necesitamos. Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él presentó evidencia, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando no creyeron? Se fue. Aquí no hay nada que hacer. Entonces aquí queda establecido claramente que Dios no mora en templos hechos por manos de hombre. No importa qué bonito sea, ¿verdad? Puede ser de oro, puede ser de plata, puede ser de piedra, escultura de arte, imaginación de hombre. No importa. Él no mora en templos hechos por manos de hombre. En los lugares hoy en día se reúne la iglesia del Señor, ¿verdad? Ahora, hoy en día, entonces tenemos que saber si a Dios no mora en templos, en el tabernáculo, en el templo que Él mandó a hacer. Entonces, ¿dónde mora Dios hoy en día? Nosotros. Qué diferencia de pacto, ¿no? Antes, un solo lugar donde se hacían sacrificios, donde solo un hombre entraba. El pueblo estaba descalificado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy en día, por un solo personaje en la historia, por Cristo Jesús, solo por Él, ¿no? Solo por Jesucristo, solo por lo que un solo hombre en la historia de la humanidad hizo. Ahora el templo de Dios es su iglesia. Somos nosotros. Por eso es que tenemos un tesoro en vasos de barro. Vamos a ir a Efesios 2, por favor. Hoy en día Dios mora en nuestros corazones. Dice que tenemos un edificio en el cielo, ¿verdad? Dice este tabernáculo terrenal se va desgastando, tenemos un edificio. Efesios 2, 17, por favor. Dice el apóstol Pablo, bajo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que
estaban cerca, a ambos pueblos, judíos y gentiles, porque por medio de él, ¿de quién? De Cristo Jesús, él es el medio, él es el único medio. Cuando el apóstol Pablo, cuando los evangelios, cuando la palabra entera habla de ese mediador, siempre solamente habla de uno. Nunca habla de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis. No importa cuántos inventa la gente, solamente hay uno. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no es por quién, ya no es por sacerdotes, ya no es por sacrificios, ya no es por machos cabrillos, ya no son por corderos, porque anteriormente ya dijo que por medio de él, en el principio del versículo 18 dice por medio de él. Claro, ese medio fue su ofrenda. Entonces, como eso ya está establecido, ya está puesto su ofrenda, ya está puesto el medio, entonces los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no es por un velo, que ya el velo se rasgó, ¿verdad? Ya no es por un sacerdote, ya no es en un solo lugar, ya es a través del Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya no somos sacerdotes, hay un nuevo pacto, hay un nuevo medio, hay un nuevo templo, hay unas nuevas promesas, en quien todo el edificio, vamos a ver cuál es ese edificio, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es ese nuevo templo vivo? La iglesia de Cristo. ¿Compuesta de quiénes? De llamados, escogidos, predestinados por el Señor. Vamos a ir a Efesios 3:14, por favor. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Mira, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Será la oración del apóstol Pablo, que a través de la fe nosotros supiéramos, entendiéramos, comprendiéramos de que Cristo Jesús mora ¿dónde? En nosotros. Porque ya no hay necesidad de un templo, porque ya no hay necesidad de un sacerdocio, porque se acabó el viejo pacto y ahora se estableció el nuevo pacto. Ahora todo es por medio de Él, por medio de Cristo Jesús. 1 Timoteo 3:15, por favor. Y aquí más claro que esto no puede estar. ¿Estamos ahí? Mira qué tremendo esto. Vamos a leer del 14. Dice, esto te escribo a Timoteo, ¿verdad? Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Mira que lo que dice acá, esto es importante. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hay un predicador que quiera manipular a la gente, lo deja ahí. Y dice, ¿qué manejarse bien aquí, hermano? Esta es la casa del Señor. Pero mira qué es lo que dice acá. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una congregación. En otras palabras, él estaba diciendo a Timoteo que él se debería, para que sepas cómo debes conducirte con la congregación que él tenía bajo su responsabilidad. Porque esa iglesia, este cuerpo que está aquí, nosotros somos una iglesia porque somos una congregación de Dios, de hijos del Señor. Pero nosotros tenemos que saber que somos columna y baluarte de un mensaje, de una verdad. Y tenemos una responsabilidad de llevar ese mensaje,
de una manera responsable, de trazar bien la palabra de verdad. Entonces dice acá, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios o con su iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pon en tus notas, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Tú sabes dónde se quedó la iglesia? La iglesia se quedó en el pecado, en los 10 mandamientos, en los rituales, en la ceremonia. Ahí se quedó la iglesia. Y se quedó aferrado a eso cuando Martín Lutero, Juan Calvino, la reforma, ¿no? Comenzaron a salir de la iglesia católica. Recuerda que ellos eran curas. Una de las razones por las cuales yo no leo tanto la teología de la doctrina de ellos, porque esa doctrina estaba todavía contaminada con la iglesia católica. Entonces yo ponerme a defender que soy calvinista o que soy luterano, eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque sí, estaban recién saliditos de un sistema que lo que hicieron fue cambiar ciertas cosas de la iglesia católica y las reemplazaron con lo que ellos entendieron de la palabra que tenía que seguir practicándose. Por ejemplo, ya no es el bautismo de niños, ahora hay que bautizar a todo el mundo porque si no se bautizó, sin entender el pacto. Ya no es el agua bendita, sino que hay que echarle aceite a todo el mundo porque no entendieron que eso era una sombra del antiguo pacto. Ahora tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa? La Santa Cena. Bueno, vamos a hacer la cena del Señor. Ya no es la hostia, pero ya es la cena. Ya no es una cuestión literal que el cuerpo de Cristo se transforme en la sangre. No, es simbolismo, pero vamos a hacerla. Entonces comenzaron y se fue eso generación tras generación tras generación. Y la iglesia se aferró a esas prácticas como asuntos espirituales. Y nunca han sido asuntos espirituales. La espiritualidad es solamente creer en el Evangelio. Eso es todo. Si fuese fácil creer en el Evangelio, ¿por qué no lo creen? Porque no creen que la salvación es por gracia. Porque no creen que no hay necesidad de hacer ningún ritual. Porque no creen que no hay necesidad de hacer ceremonia. Si fuese tan fácil creerlo, ¿por qué no lo creen? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. La carne no es lo que nos da vida, ¿verdad? Sino según el Espíritu. La guianza del Espíritu, las instrucciones del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No importa lo que trates de hacer, no importa los rudimentos, las ceremonias, los rituales. Si el Espíritu no mora en ti, no hay nada que hacer. Pero si Cristo está ¿dónde? En vosotros. ¿Cómo es posible que pueda estar ahora en nosotros? Porque ya se acabó el pacto de la ley. Se acabó el templo, el tabernáculo, y ahora se estableció un nuevo pacto. Por lo que dice el versículo 2 de ese mismo capítulo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo mora ¿dónde? En nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mira el siguiente, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿dónde? En vosotros. Entonces el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu mora ¿en quién? En su iglesia, quienes somos columna y baluarte de la verdad. No de la mentira, de la verdad. Romanos 5:5 ahí mismo, por favor. Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La única manera que en el antiguo pacto Dios bajaba, ¿verdad? Era a través de un hombre, de un sacerdote, de un sacrificio. Hoy en día el sacrificio de Cristo Jesús fue tan perfecto que el Espíritu de Dios mora en todos nosotros, en su iglesia. Ya no es un edificio físico, y ahora somos nosotros su iglesia. Qué tremendo, ¿no?
1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El lunes pasado yo te mencioné que en vez de estar tan preocupados por un edificio y cómo nos comportamos dentro de ese edificio, tenemos que preocuparnos cómo nos comportamos dentro de este cuerpo, porque este es el templo del Señor. Mira lo que dice el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿dónde? En vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos en esta carne? Somos responsables con la misma. Aquí tengo una notita. Hoy en día existe la iglesia, las congregaciones de hermanos que se reúnen para crecer en el conocimiento de Dios. Esas congregaciones se reunían en las casas en el pasado. No había en estos lugares llamados templos, iglesias. Pero ahí se reunía que la iglesia del Señor. ¿Dónde se reunía? En las casas de los creyentes, los hermanos. Romanos 16, vamos a dar evidencia de eso. Estoy seguro que tú quieres evidencia de eso. 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Y en el versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que es diaconisa de la congregación que se encuentra en Cencrea. Nunca habla de un edificio, un lugar físico. Ahí mismito vamos a ir al versículo 16, por favor. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Todas las qué? Las congregaciones que le pertenecen al Señor, que son de la fe de Jesucristo. No está hablando de un lugar físico. Versículo 23, ahí mismo, por favor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Quiénes son esa iglesia? Personas que se hospedaron, la congregación que se hospedó en la casa de Gayo. Cada vez que el apóstol Pablo menciona a la iglesia, menciona un grupo de personas que se reunían en diferentes lugares. 1 Corintios 1:2, por favor. Estamos ahí, 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia es que somos iglesia y se nos llama iglesia porque Dios mora en nosotros a través de su Espíritu. Ahí mismito en Corintios 6:19, por favor. 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y esto ya lo leímos, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios 6:16. Y vamos a terminar. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? En otras palabras, ¿qué acuerdo hay entre la iglesia del Señor y los ídolos? Entre los hijos del Señor y los ídolos. Entre la iglesia del Señor y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces cuando dice ahí, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Somos nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no los tenemos que poner a la idolatría, no los tenemos que poner a nada que no convenga ni agrade al Señor, ¿verdad? Porque somos el templo del Señor. Ahora, tú sabes que es muy interesante que
leyendo las referencias en cuanto a templo en las concordancias, me di cuenta de que el Señor enseñaba mucho cerca del templo de Jerusalén. Muchísimo. Hay muchas partes donde dice, y el Señor enseñaba en el templo. Y el Señor iba al templo. Ahora, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 2, no tienen que ir ahí, por favor. En el capítulo 2, donde se menciona que el Señor halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y que hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces ahí le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces eso, no? Entonces respondió y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su cuerpo, está hablando de su resurrección, y eso también aplica a nosotros, ¿verdad? Y los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En otra porción bíblica, aquí en Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo. Él estaba en el templo. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Juan 7:28 dice, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, yo creo que lo que el Señor estaba tratando de hacer es que ellos conectaran el templo donde se hacía el sacrificio y su presencia en la tierra. Porque él enseñaba de él mismo, ¿no? Dice Juan 8:2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le aprendió porque aún no había llegado su hora. Juan 10:23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Juan 18:20 dice, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. El Señor hablaba y enseñaba cerca del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque creo yo que lo que quería era que había una conexión, ¿verdad?, entre lo que él iba a hacer, entregar su cuerpo por nosotros, y lo que se hacía en el templo. Además que ahí estaba lleno de judíos, ¿no? Entonces él les enseñaba a los judíos. Amén. Conclusión, mis hermanos, somos nosotros el templo del Señor. Ya no es un edificio, yo creo que eso quedó más que claro. Yo espero que los que nos escuchan, si es que todavía están en ese sistema enfermizo y erróneo, ¿verdad?, que no se dejen ya engañar, que sepan que este asunto de un edificio pues no es absolutamente nada, sino precisamente eso, un edificio. Que una casa donde se puedan congregar es sencillamente una casa donde se congrega la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces la iglesia del Señor está hecho de personas con cuerpos donde mora el Espíritu Santo del Señor. Es así de sencillo, es así de claro. Ahí pues no hay ningún tipo de discusión, no hay ningún tipo de debate. La palabra es muy clara en cuanto a este asunto. Terminó la ley, terminó el templo de Jerusalén, terminaron los sacrificios, terminaron los sacerdotes, se establece el nuevo pacto, se establece el pacto de la gracia, se establece por medio de Jesucristo. Jesucristo entrega su vida por nosotros, se presenta delante de Dios como el Cordero perfecto por su propia sangre y quita de en medio el pecado. ¿Para cuándo? Para siempre. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?